buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este siguiente foro, ¿vale? Después de la comida, ¿verdad? Por cierto, luego tenemos visita turística, por si no se nos olvida luego, con las prisas, tenemos visita turística a pie de acueducto, que está la oficina de turismo. Esperemos que la lluvia nos respete, ¿verdad, Pilar? Esperemos que sí. Así que bueno, a las 6, ¿no? 6, y si no, paraguas, que es lo que nos han dicho. Plan B, no, paraguas y ya está. Que el agua no hace daño. Bueno, pues los ponentes que van a realizar este foro denominado Expectativas a inserción de los universitarios, les tenemos aquí delante, que ahora nos van a comentar, ¿vale? Javier Pérez Cusó y Cristina González Lorente, ¿vale? Ambos son profesores de la Universidad de Murcia, ¿vale? Y miembros los dos del COFIE, ¿no? Que es un grupo de investigación de competencias, orientación, formación, inserción y empleo. Ahora nos contarán, pero nos van a hacer una presentación mostrándonos resultados, incluso un proyecto que tenemos ahí en mente, ¿verdad?, para universitarios, ¿vale? Porque en educación superior lo que nos comentan ellos, ¿no?, esa doble vertiente que tienen, no solo de la formación, de la docencia que tienen hacia ellos, con toda su responsabilidad de docencia de calidad, sino también esa parte de la inserción sociolaboral. Y están creando, tienen ahí en mente ese proyecto del SPVP, ¿no? PPV, perdón, he cambiado la denominación, Proyecto Profesional de Vida. Entonces, bueno, pues ahora nos van a contar con ejemplos, experiencias, resultados y casos reales. Doy paso a ellos, que son los que nos van a ilustrar. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, pues nos toca inaugurar la tarde, esta hora post-comida, presiesta o sin siesta que nos toca esta tarde. En primer lugar, tanto Cristina como yo queríamos agradecer a los organizadores el haberos acordado de Murcia, de Máster Móvil, de un máster de orientación e intermediación que tenemos, en el que impartimos docencia en la Universidad de Murcia, y bueno, para nosotros es un privilegio poder participar aquí. Tenemos esta hora y media, se nos queda un poquito más corta y vamos a tratar de dividir la sesión. Yo voy a hacer una pequeña introducción en torno a cómo tenemos la universidad hoy día, hacer un repaso por retos que tenemos en la universidad en la relación con el empleo, una mirada hacia los estudiantes universitarios del hoy, que son vuestros, sus usuarios del mañana. Esto es una pequeña broma ahí, pero cómo está el alumnado hoy día y cómo configuramos los estudios universitarios y cómo se ha ido haciendo un recorrido de los estudios universitarios y la necesidad que provoca de orientación y de que acompañemos a nuestro alumnado en ese proceso de inserción laboral, profesional y de vida. Y ahí enlazamos con la presentación que va a continuar Cristina, con algunos datos de investigación, tanto a nivel español como en otros contextos internacionales, y una propuesta de intervención orientadora en el ámbito universitario. Yo empiezo analizando un poco algunos elementos que tienen que ver con dónde se sitúa la universidad de hoy día y qué retos se le plantean al mañana de nuestros universitarios, y ya quizás no tanto al mañana. De esto ya hemos hablado un poco esta mañana. Pablo Peñalver hablaba ya esta mañana de algunas de estas cuestiones, pero profundizar o pasar por encima rápidamente de algunos elementos que no están quizá tanto en el mañana del empleo, sino en el presente ya. El primero de ellos, no podemos dejar de ponerlo, aunque ya hemos hablado bastante, tiene que ver con la inteligencia artificial, que sabemos que no cambia el empleo del futuro, sino que está cambiando el empleo de hoy día, el empleo de programadores, traductores, archivísticos, orientadores, docentes. Nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestras tareas cotidianas, nuestro día a día ya está cambiando por esta inteligencia artificial, y somos conscientes de que esto no va a cambiar a 2 años, sino que ha producido cambios ya en la universidad. Nosotros claramente
tenemos que, no para el año que viene, sino ya este año, el pasado y años anteriores, tenemos que impartir docencia, tenemos que evaluar, tenemos que trabajar de manera diferente, porque el ChatGPT y el resto de inteligencias artificiales ha modificado todo ese trabajo, cómo trabajamos nosotros y cómo trabajan los estudiantes. Además de la inteligencia artificial, tenemos un elemento clave, y aunque siempre, en cuanto a la inteligencia artificial también, pero en cambio climático, bueno, pues vamos a tener nuestra parcela de negacionistas, pero sabemos que tiene un impacto clave en el mundo del trabajo, en el mundo del empleo, en el mundo de la seguridad. Ahí en el sur, en Murcia, Valencia y el resto del sur, tenemos muy claro cuáles son algunas de las consecuencias a nivel de desastre natural, a nivel de emergencias, de salud, etcétera, etcétera, pero también a nivel económico sabemos, tenemos muy claro cómo la propia estructura económica se ve modificada por el cambio climático. Se está cultivando parra de vino en el Pirineo. Eso no había ocurrido jamás, ya se está haciendo. Dejaremos de cultivar uva para vino en el sur, en Andalucía, en Murcia, en Castilla-La Mancha no sé cuándo llegará, pero también es una zona especial y cada vez nos iremos más al norte. Sabemos que estamos cambiando, que está cambiando el mundo del empleo y tiene que ver con el cambio climático. Podemos hablar también de desplazamientos de población. En España no lo vemos tanto, pero en otros países está ocurriendo. Muy ligado a este cambio climático, el impacto en el empleo, y esto lo conocemos todos ya, de la economía verde, empleos e industria que tienen que ver con cómo nos adaptamos a este cambio climático. En el primer sector, pero también en el sector servicios, en el sector industrial, en la energía, en todos los sectores económicos se están adaptando al cambio climático. Apostamos, tenemos ciertos sectores que no apuestan y tenemos problemas ahí, pero estamos apostando por esa economía verde que tiene determinado tipo de impacto. Esto es mi pueblo, esto es Sierra Espuña, almendros en flor. Hablamos del cerezo en flor, pero el almendro en flor, no sé si lo conocen, pero es un espectáculo. Esto era mi pueblo. No sé si aquí se ve bien, ¿vale? No solo es un paisaje bastante más feo, también sigue existiendo esto. Si quieren ir a Murcia, a Moula, Sierra Espuña, pueden hacerlo, que a final del invierno es un espectáculo, una preciosidad, pero también nos vamos a encontrar esto, y no solo es un cambio que tiene que ver con la belleza, sino también con el empleo. Esto supone personas que tienen que recoger, supone trabajo en cooperativa, supone fijar la población al territorio. Quizás en Murcia tenemos más problemas que aquí en Castilla y León, pero esto supone fijar la población al territorio. Esto, pues además de afear mucho el paisaje, afea también la posibilidad, los recursos de empleo en nuestras localidades. Hoy día también tenemos que hablar de tensiones geopolíticas, hablamos de inteligencia artificial, pero cómo afecta al empleo. Quizás nos suena muy lejos aquello que está pasando en Palestina, aquello que está pasando en Ucrania, en Rusia, en Irán, pero esas tensiones geopolíticas tienen que ver luego cómo vamos a negociar el establecimiento, la exportación e importación de determinado tipo de productos que van a afectar al empleo, y sabemos que esto es uno de los elementos que tenemos que ver dentro de esas tensiones geopolíticas. Me perdonan, sin entrar a valorar mucho, y cada uno puede valorar lo que quiera, pero el cambio en Estados Unidos lo que nos trae un enorme cambio a nivel geopolítico. Las propias normas de comercio internacional, de derecho internacional, de cómo los países se relacionan. Durante décadas hemos vivido de ese comercio internacional, apostando por un comercio internacional libre, del libre comercio, como normas de funcionamiento, de las instituciones internacionales como reguladoras de cierta convivencia internacional, y esto de un plumazo lo hemos cambiado y entramos en otras normas de funcionamiento, ya no sé si le llamaría normas o dinámicas de funcionamiento, que nos dejan un poco más en el aire y que ya está afectando a personas que trabajan, al menos de momento, en instituciones internacionales. La ONU recorta este año un 40% de sus empleados y de sus presupuestos. Ya simplemente el trabajo en instituciones internacionales sabemos que tiene un impacto clarísimo. Junto a eso surgen otros actores. Estados Unidos está ahí, Unión Europea, bueno, ahí podríamos hablar mucho, pero están surgiendo otros actores, y hoy tenemos, antes colocábamos aquí a Brasil también y a Rusia, que quizás lo podemos dejar
un poquito de lado de momento, pero tenemos dos grandes actores que van a ser pilares importantísimos del comercio y del desarrollo industrial, China e India, especialmente China. Y tenemos hoy día, desde hace ya un tiempo, una lucha brutal por el manejo de la inteligencia artificial entre dos grandes polos que no son Europa y Estados Unidos y China, clarísimamente, y en profundidad tienen toda esta... Todo esto lo tenemos que ir considerando. Junto a estos países emergentes, también tenemos que cambiar la consideración, va muy ligado con países árabes, con China, con India, con Brasil también, con Sudáfrica, no solo como actores de comercio, sino también tenemos que empezar a reconocer, y es necesario que lo entendamos y reconozcamos a China, por ejemplo, no como un país productor, hasta ahora como entendíamos a China, ese país donde producía baratijas y vendían baratijas en este tipo de bazares. China comienza a ser un mercado de consumidores. Aumenta, en un país gigante como China, aumenta esa clase media con capacidad, con interés en consumir. Ya no va a ser aquel país donde compremos baratijas, sino aquel país donde compremos baratijas, pero también vendamos determinado tipo de productos. Y junto a todo esto, los consumidores hoy, y ya desde hace unos años, nos plantean nuevas demandas. Ya no consumimos ese producto barato, sencillo, sino que los consumidores a día de hoy, en nuestro país, pero también en el extranjero, también en China, nos plantean otro tipo de demandas a la hora de consumir nuestros productos que tienen que ver con la calidad, con cuestiones éticas. ¿Consumimos productos que vienen de Israel o no consumimos productos que vienen de Israel, de Rusia, de Estados Unidos? ¿Hacemos un boicot ético a determinado tipo de situaciones? ¿Hacemos un boicot, por ejemplo, este verano se estuvo hablando mucho de esta cuestión, a los festivales de música que tenían que ver con fondos que venían de Israel? Hay ya una cuestión ética dentro del consumo y podemos hablar de otras cuestiones de calidad, de cuestiones como la alimentación vegetariana, vegana o con determinado tipo de requisitos que los consumidores nos están planteando hoy. Entonces, de manera un poquito rápida, pero ya hemos hablado de la inteligencia artificial, se hablaba de inteligencia artificial esta mañana, pero esta es la situación con la que se tienen que enfrentar nuestros estudiantes hoy día. Cuando salgan al mercado de trabajo, afrontan esta realidad. Hablaba esta mañana Pablo Peñalver de ese entorno VUCA. Hemos manejado mucho ese concepto VUCA, pero el concepto VUCA lo tenemos aquí, no cambia mañana. Estamos cambiando y estamos trabajando con alumnado en el aula universitaria, con el alumnado en orientación, ya no para un entorno que cambiará mañana, sino que está cambiando hoy y que es difícil de manejar. Esto nos plantea, esta es una información que aparecía esta mañana también, las demandas, las expectativas de los trabajadores sobre qué competencias, esto del Foro Económico Mundial, aparece de manera diferente, pero es la misma información que esta mañana, cuáles son las demandas que los trabajadores esperan que se les planteen en cuanto a competencias transversales el año 2030. No es que estas competencias que tienen que ver con destreza manual, lectura, matemáticas, atención, programación vayan a desaparecer, pero no van a incrementar tanto como aquellas relacionadas con IA, Big Data, aprendizaje permanente, liderazgo, pensamiento crítico, análisis intelectual, ese tipo de competencias transversales para los que sabemos que nuestro alumnado en principio no está tan preparado, es lo que se les va a demandar no el día de mañana, sino hoy le estamos demandando ya, pero trabajamos desde una institución, Cristina y yo trabajamos desde una institución que conocéis, que conocen ustedes muy bien, que es una institución, cuesta decirlo, si mi rector me oyera decir estas cosas, pero reconocemos la institución universitaria como una institución lenta, pesada, tradicional, cerrada en ocasiones. Sí que somos punta de lanza a veces en innovación y en investigación, pero todos conocemos y todos tenemos experiencia universitaria, ¿verdad? Como esa institución lenta que nos cuesta reaccionar. Vemos estas fotos, no me puedo hoy aquí en Castilla y León no podía dejar de traer esta foto, esta maravilla, ¿verdad? Pero esta maravilla nos reconocemos en una universidad, en una institución con siglos a las espaldas,
siglos que nos empujan hacia adelante, que nos animan a trabajar, a innovar, a investigar, pero a veces con unas dinámicas que nos cuesta mucho desarrollar. Junto a esta preciosidad, yo ponía también la Universidad de Mañana. Nada, esta es una de las facultades que tenemos cerca de nuestra universidad, es horrible, no puedes pasear por ahí, además en Murcia una cosa tan blanca en verano, necesita gafas de sol para mirar al suelo porque refleja tanto. O sea, yo me mudaría aquí para trabajar en un entorno como este. En Murcia también tenemos cosas bonitas, como esta. Está en la Facultad de Derecho, no de Educación. Se la queda la gente fina, la gente de Derecho son los que se quedan en estas facultades. Yo quería hablar de esa dificultad que tenemos en la universidad, o la importancia de que una institución con esa tradición consigamos mirar hacia adelante y entender las necesidades que nuestro alumnado, que el alumnado de hoy día tiene para su inserción profesional el día no el año que viene ni en 4 años, sino el día de mañana. Vamos a empezar hablando de estudiantes. ¿Quiénes son los estudiantes de hoy día? ¿Cómo son nuestros estudiantes? Llevamos siglos de tradición universitaria. Vamos a hablar de algunos perfiles, y me entienden que son perfiles, son clichés de estudiantes, pero les he puesto no nombres y apellidos, sí les he puesto algunos nombres y algunos perfiles porque son, quizá no con ese nombre, pero son gente que conozco. Les presento al primero. Juan, un chaval de 19 años, estudia ingeniería y sus padres son funcionarios. Pueden ser notarios, pueden ser médicos, pueden ser policías, pueden ser orientadores, quién sabe. Juan es un chaval universitario como podía haberlo sido hace 100, 150 años, 200 años, con padres, con estudios, con posibles, varón, que estudia cosas de verdad, estudia ingeniería, ¿verdad? Vive con sus padres, está tranquilo, su madre le hace la comida y los tenemos ahí en la universidad. Quizá el problema no es tanto de Juan, sino es nuestro problema cuando pensamos que estos son los universitarios. Esta es la imagen muy típica, prototípica de universitario, ¿verdad? Este chico de su edad, con padres que han pasado, padre y madre que ha pasado por la universidad, entonces tiene cierto background ahí, tiene cierta experiencia universitaria, hay algo en la familia que hace que Juan lo entendamos bien y además estudia una de esas cosas interesantes. Junto a Juan, desde hace unos años también tenemos a chicas como Rocío, también 19 años, sus padres posiblemente serán titulados universitarios también, ya estudia otra cosa, ¿verdad? Ya estudia magisterio. Estamos muy contentos y nuestras ministras, ministros y consejeros defienden muy bien que nuestras universidades ya son igualitarias porque hay mitad hombres y mitad chicos y mitad chicas, pero sabemos muy bien que si mitad chicos están en ingeniería y la mitad chicas las tenemos en educación, sobre todo en educación infantil, trabajo social, psicología, enfermería, fisioterapia, psicología, ¿verdad? Las profesiones del cuidado, y los chicos como Juan en ingeniería, las profesiones de verdad, están en derecho, en ingeniería, en economía, en esas cosas que producen, ¿no? Tal. Junto a Juan y Rocío aparecen otros personajes muy, muy interesantes y a los que desde la universidad y desde la orientación es necesario que les demos respuesta. Aparece, por ejemplo, Ana. Esta me perdonáis, pero es mi cuñada. Pues su nombre, se llama Ana, Anita. Creo que ya tiene algo más de 39. Cuando ya había estudiado fisioterapia, cuando estudiando magisterio, se casó, tuvo 2 hijos y un aborto a lo largo de la carrera. Esa fue su realidad y trabajaba. Casi que no trabajó porque tuvo tantos embarazos que tuvo muchas bajas. Un profesor la expulsó de clase por no llamarlo de usted. No sé si somos capaces de reconocer el valor que tiene una mujer con 2 hijos, un aborto, una boda, un trabajo, bajas maternales, pecho, etcétera, etcétera, para vivir algo así. Reconocemos a Ana, reconocemos a mi cuñada, pero me perdonan la personalización, como una estudiante universitaria a la que hay que dar una respuesta y que es parte de nuestra comunidad universitaria, o solo son Juan y Rocío. Bueno, junto a Ana tenemos a Fuensanta. El nombre lo he puesto porque es muy murciano, pero es una alumna mía del año pasado. No recuerdo su nombre, pero hablé mucho con ella, interactuamos con ella. Una chica que estudió, es graduada en pedagogía y ahora estudia magisterio porque tiene la idea de que quizás se va a insertar mejor ahí y luego estudiar oposiciones mientras trabaja en un supermercado. Y una tía con valor y que se enfrenta
al estudio de magisterio desde sus estudios previos en pedagogía, tiene un perfil diferente al de sus compañeros de 19 años, ¿verdad? Se aproxima al estudio de otra manera. Antonio, este también es amiguete mío, estudia educación social y es conserje de instituto, con sus responsabilidades, tiene hijos mayores que ya se han ido de casa, tiene otra edad, se aproxima al aprendizaje universitario de una manera muy diferente a sus compañeros de 19, 20 años, pero es universitario y tiene interés por acabar su titulación de educación. Todo esto son los estudiantes que tenemos hoy día. Quizás Juan es el más habitual, el más prototípico, Juan, Rocío, pero todo esto lo son también. Félix, este maestro en ejercicio y estudia el máster de... ya lo aprobó. El nombre no era este, pero el perfil es maestro en ejercicio, funcionario de carrera, muchos años en la escuela y ahora estudia el máster de formación de profesorado para poder hacer por promoción interna, presentarse a oposiciones a plaza en secundaria. Es otro perfil, otro estudiante que necesita nuestro acompañamiento. Juan Carlos. Podía tener dificultades auditivas, podía ser invidente, aquí podíamos tener muchos ejemplos. Se me ocurrió este porque era uno de los estudiantes que ha pasado por clase, con realidades, con necesidades muy complejas y con necesidad de apoyo y de acompañamiento real. No es el estudiante típico, no es esa imagen de estudiante universitario que normalmente pensamos. Junto a estos tenemos muchos otros. Este estudiante que trabaja en un McDonald's, este también es habitual, que está más pensando en el fútbol que en la clase, en el fútbol de jugar o en el fútbol del partido que vamos a tener esta noche, esa chica que... Tenemos una diversidad de perfiles frente a lo que ocurría a principios de siglo o en el siglo XIX, que eran muy cortaditos por el mismo patrón, eran varones, jovencitos, hijos de determinado tipo de familia. La realidad universitaria hoy día no es eso, no podemos pensar que los estudiantes o graduados universitarios vienen de ese mismo perfil, porque no lo son. Tenemos perfiles muy, muy diversos y es necesario que tanto desde la universidad, que nos cuesta, como desde los procesos de orientación, no sé si nos cuesta tanto, yo creo que sois más flexibles y tenéis más capacidad de adaptación que la universidad, necesitamos dar respuesta a esto. Os traigo aquí algo que no sé si habéis leído en prensa, pero en los últimos días, las últimas semanas, una realidad que nos encontramos en la universidad, pero a mí me apetecía dar un poquito mi opinión. Se habla de padres helicópteros en la universidad, no sé si a orientación nos vienen con la madre, con el padre, que es posible, sí, dicen por ahí. ¿Esto es nuevo o no es nuevo? Que vengan a la universidad los padres, ¿es nuevo o no es nuevo? ¿Es más nuevo? ¿Tu madre iba a ir? ¿Tu madre no iba a ir a la universidad? Quizás nos podemos encontrar eso hoy día, quizás el proceso es diferente, pero es algo que ha ocurrido siempre en la universidad. Los padres de manera muy diferente. A mí la única vez que ha ido un padre, fue una vez un padre, a reclamar una nota de un trabajo final. El alumno tenía 30 y tantos años. Pero ahora vais a entender quién era el padre. El padre era un catedrático jubilado y fue reclamando su parte de autoría no, su perfil profesional, como su estatus por el que había que aprobar a su hijo, no la autoría del trabajo, porque era catedrático jubilado en otra facultad. Estas cosas pasaban antes también. Iba el catedrático de Derecho, iba el catedrático de Medicina, de aquellas profesiones más... Bueno, si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Ese era el diálogo. Aquí tenemos una discusión muy interesante, pero una discusión que nos lanzan a la universidad, nosotros lanzamos a los padres, pero también la podemos lanzar a los orientadores. Orientar, enseñar, acompañar, es infantilizar. Orientar estamos infantilizando. Si yo acompaño a un joven, a un adulto en su proceso de inserción, ¿eso significa infantilizarlo o dotarlo de recursos para que pueda responsabilizarse, empoderarse? Si un padre, hombre, se acompaña, estamos entendiendo que no es acompañar a revisar un examen, pero si acompaña al padre para ofrecerle recursos a su hijo, a su hija, de cómo acceder a la universidad en determinado contenido, si quien acompaña es la madre de una chiquilla que va
en silla de ruedas y no tiene movilidad propia, ¿diríamos esto? ¿Esa madre no puede? ¿Le decimos eso a esa señora? No diríamos eso porque sabemos que esa madre está empoderando, está facilitando. Cuando orientamos no estamos infantilizando, ¿verdad? No podemos acusar al orientador de infantilizar, aunque entiendo esta situación de los padres, las madres que nos puedan venir. Esta diversidad de estudiantes, y por cerrar con esta diversidad de perfiles de estudiantes en cuanto a sexo, género, procedencias culturales, tenemos ya y hemos tenido ya y están en nuestras universidades personas con religiones diferentes, con procedencias culturales, países, geográficas, idiomas, con pañuelos en la cabeza, con maneras diferentes de acceder a la universidad. Tenemos chicos, tenemos chicas, tenemos señores, señoras, padres, madres, tenemos trabajadores. Nuestra universidad es realmente diversa, el alumnado es realmente diverso, pero todavía nos tenemos que hacer una pregunta. Igual que no podemos alegrarnos tanto de que chicos y chicas, hombres y mujeres, supongan el 50% de los estudiantes de la universidad, porque hay que ir un poquito más al fondo y saber dónde estudian, no solo dónde se matriculan, no solo deberíamos estar contentos de que se matriculen, sino saber dónde se matriculan, por qué lo hacen, cómo transitan a lo largo de los estudios. Estas personas que vienen de otro país, que hablan otro idioma, estudian igual que las personas que viven en la misma ciudad donde está la universidad, titulan igual. Hombres y mujeres entran igual a la universidad, pero sabemos que se distribuyen de manera diferente. Hombres y mujeres titulan igual, la tasa de titulación es la misma, y una vez que titulan, la inserción posterior de hombres, mujeres, trabajadores, padres, madres, extranjeros, es la misma que el resto de estudiantes. Sabemos que no. Y si hablamos de equidad, deberíamos hablar de equidad no solo en el ingreso, sino en los diferentes momentos de la transición del estudiante, de la estudiante por la universidad. Un gráfico hay mucho dato aquí, pero lo que nos viene a decir en diferentes países este gráfico es la distancia. Aquí tenemos OCDE y por aquí creo que tenemos España. La distancia en expectativas de titulación entre jóvenes. El azulito es aquellos jóvenes con buenos resultados académicos, pero bajo nivel de capital cultural, económico y social. Y la bolita naranja son aquellos jóvenes con bajo rendimiento académico y alto capital cultural, económico y social. Lo que nos viene a decir que en todos los países, e incluso en la media de la OCDE, incluso también en España, más que el rendimiento académico, la expectativa de finalizar los estudios universitarios impacta más el capital cultural, económico y familiar del estudiante. En algunos países tenemos más diferencia y en algunos países tenemos menos diferencia. No importa tanto cuánto rindas, cuánto estudies, qué resultados obtienes, importa más qué maneja la familia, cuál es la realidad de la familia. Esto es lo que tenemos que enfrentar en cuanto a equidad y en cuanto a inserción en nuestras universidades. Hoy también tenemos que hablar, hemos hablado de una parte, para mí es la parte importante, los estudiantes, pero tenemos que hablar de otra parte de las universidades, cómo han ido evolucionando, cómo esta institución tan antigua, cómo ha ido evolucionando. Venimos de siglos atrás, en la universidad que se estudiaba Derecho, Filosofía y Letras, Teología, Medicina. Y los cursos iniciales eran lo mismo, era Aristóteles tanto para Medicina como para Teología y no había mucho más. Hoy día tenemos grado en Seguridad, grado en Ingeniería de Alimentos, grado en Gastronomía, grado en... que está muy bien, es muy interesante, pero tenemos una importante diversidad de estudios y esto nos obliga a acompañar mejor a esos estudiantes de secundaria para ver, oye, hacia dónde vamos. Antes era bastante fácil. Si eras el segundón, como ibas a obispo, mejor que estudiaras teología, ¿verdad?, al seminario. Y si eras el primero de una buena familia, pues sabías que tenías que estudiar, ¿no? Un derecho, algo así. Junto a esto, desde el proceso de Bolonia, hablamos de una estructura doble de títulos, grado y máster. Antes, quizá primera mitad del siglo XX, la diferencia en equidad de familias con capital cultural económico era quien pasaba del instituto a la universidad, ¿verdad? Ahí ya establecemos cierta equidad y es fácil que progresen, es más fácil que vayan a la universidad
hijos de todo tipo de familias, pero quizá el corte lo tenemos ya aquí. ¿Quién estudia el máster? ¿Quién acaba un magisterio, una ingeniería, una veterinaria? ¿Quién va a estudiar el máster? Pues quien no se tiene que preocupar, ¿no?, de trabajar ya o de ganarse la vida de manera inmediata y poder aplazar la inserción todavía un año más. Ahí tenemos una cuestión, por un lado, perdón, ahora vuelvo a ese dato, ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de equidad, una importante cuestión de equidad, quienes acceden a estudios de posgrado. Sabemos que las familias no acceden de la misma manera, y aquí están los datos. Estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, no son los mismos. Debería ser quizá una cuarta parte, porque son estudios de 4 años y estudios de 1 año, esto es doctorado que no contaría. Debería ser una cuarta parte y claramente lo es. Claramente no lo es, sino que está muy, muy por debajo. Mucho menos estudiantes, un porcentaje pequeño de estudiantes pasa a posgrado y sabemos qué tipo de estudiantes son. No solo la cuestión de equidad, sino la cuestión de sentido. ¿Cuál es la relación? Y esto es clave en la orientación. ¿Cuál es la relación entre este grado y este máster? ¿Por qué estudio este máster? La respuesta que obtenemos nosotros, ¿cuál es? ¿Por qué estudian los alumnos un máster en magisterio, en trabajo social, en psicología? Por el punto de la oposición. Lo hacemos por un sentido, porque este máster aporta sentido a mi carrera, a mi proyecto profesional y vital, tiene un sentido en mi formación. Genéricamente, más allá de algunos títulos y de estudiantes que profundizan más, hay un porcentaje de estudiantes que no tiene tanto sentido, sino es el punto de la oposición, es el acabar en cuarto. ¿Y qué hago? Pues para seguir en casa y justificar que mi madre me haga la comida, vamos a estudiar un máster, que esto lo engañamos un año más, rascamos un añito más. Junto a esto aparece una importante complicación en los estudios. Como aquí veo que en el público tenemos edades de todo y hemos pasado experiencias universitarias muy diferentes, hoy día los estudios son más complejos. No solo tenemos una mayor diversidad de opciones de grado y de máster, sino que hoy día hablamos de prácticas curriculares, prácticas extracurriculares, becas internacionales, Erasmus, la ILA, las optativas, el TFG. Una pregunta rápida, una pregunta muy rápida. ¿Quién hizo TFG, TFM en algún momento de su carrera universitaria? 3. TFG, TFM, bueno, la experiencia de trabajo final, ¿verdad? Un pequeño porcentaje. Hoy día lo están haciendo todos y supone un momento de crisis, tensión. Si hablamos con cualquier universitario, ese momento de TFG, TFM supone un momento de crisis, tensión. ¿Qué nos dicen los universitarios cuando vienen a hacer TFG, TFM? Lo que diga usted. ¿Tenías alguna idea? No, lo que diga usted. No. Lo más fácil, pero ¿has pensado algo? ¿Hay algo que te interese? ¿Tú vas hacia algún sitio? ¿Tienes lo que sea? Algo relacionado con mis prácticas, como parece que eso va a ser lo más fácil, ¿verdad? Relacionamos prácticas con TFG, relacionamos el TFG con las prácticas extracurriculares, con el TCM, ¿hay alguna conexión? ¿O entramos a barullo a todo y vivimos la experiencia universitaria de aquella manera? Esta es una realidad que hoy día tenemos que contemplar esta diversidad y esta complejidad de la realidad universitaria. En tercer lugar, vamos a hablar de los servicios universitarios. La universidad se ha vuelto una institución, hablamos de una institución tradicional, pero era relativamente sencilla. Hoy día las universidades son entidades monstruosamente grandes, con miles de estudiantes, miles de docentes, miles de personal de administración y servicios, con numerosos servicios muy complejos, y hay una parte interesante de servicios de apoyo, de acompañamiento al alumnado, que yo me voy a fijar en la palabra amplitud, sobre todo amplitud en la oferta. En la Universidad de Murcia estuve revisando un poco los servicios de empleo con diferentes denominaciones en las universidades de Castilla y León. En la Universidad de Murcia podemos hablar de COIE, le suena quizás el concepto de COIE, porque quizás tiene más tradición, ahí en Murcia todavía le llaman así, el servicio de atención a la diversidad y voluntariado, el servicio de información universitario, el servicio de apoyo a becas internacionales. Tenemos diferentes servicios, pero es muy curioso porque junto a esa diversidad y la importancia que pueden tener en el proceso de acompañamiento del alumnado, lo que nos dicen los datos, y de manera bastante contrastada, es que el alumno no los conoce. Le preguntamos al alumno, el COIE, que aquí nos suena, ¿verdad?
49% de estudiantes no lo conocen en absoluto y un 27% lo conocían muy poco, o sea que tampoco. Un servicio que está para acompañarles, para hacer esa transición, que les puede ofrecer becas, estancias, prácticas extracurriculares. Simplemente cuando les preguntan a los estudiantes no lo conocen. Es un disparate que no conozcan estos servicios. Si no conocen nuestros servicios, me pregunto yo, de la universidad, ¿cómo van a conocer los suyos? ¿Cómo van a conocer que tienen a su disposición pocos, pero en sus comunidades autónomas, en sus provincias, tienen otros servicios, otros espacios de orientación? Si los propios, los que están en el edificio contiguo de la universidad no lo conocen, los servicios de empleo públicos tampoco lo van a conocer. Y otra de las realidades de estos servicios de empleo es la importante desvinculación, y yo creo que es una de las causas del hecho de por qué no funcionan, porque están tremendamente desvinculados esos servicios con las propias facultades. No nos conocemos personalmente, los profesores de educación, bueno, si Antonio, algunos, no nos conocemos a veces de nombre con los orientadores del COIE, del Servicio de Empleo, del Servicio de Atención a la Diversidad, no los conocemos ni siquiera nosotros, no tenemos vínculo, no tenemos relación. Y si no lo tienen con nosotros, no sé qué relación tienen en Murcia con el Servicio de Empleo y Formación o aquí con el Servicio de Empleo de Castilla y León. Ese vínculo, el vínculo de servicios de los diferentes profesionales que tenemos que trabajar en la orientación, para mí es uno de los problemas de ese desconocimiento y de que no aprovechemos todo ese trabajo y toda esa realidad que tenemos en la universidad. Afrontamos dos misiones que tenemos en la universidad respecto al alumnado como si fueran cosas que no tienen nada que ver. Por un lado, apostamos, y creo que lo hacemos relativamente bien, y aquí podemos ser muy críticos, pero tratamos de hacerlo bien, al menos en mi papel, y me pagan para eso, tratamos de dar una formación académica y profesional potente, de calidad, actualizada, innovadora. Luego lo podemos hacer mal, pero tratamos de hacerlo, la mayor parte tratamos de hacerlo bien. Algunos luego se nos escapa, pero tratamos de hacer eso bien. Pero luego le damos la espalda a que esa formación de calidad se tiene que convertir también en una inserción profesional. ¿De qué nos sirve formar en habilidades profesionales, pero que luego nuestro alumnado no consiga dar ese salto y hacer una inserción con sentido, ¿no? Entonces, estas dos misiones las hacemos una de espaldas a la otra y no consideramos esa relación entre ambas misiones. Nosotros queremos plantear desde nuestro trabajo, desde nuestra perspectiva de la orientación, que esa orientación al alumnado universitario, también, pero aquí nos preocupamos en esta sesión por universitarios, que esa orientación no sea un salto, esa inserción no sea un salto de acabas tu TFG, búscate la vida, sino todo un proceso de acompañamiento, darle sentido, acompañar a nuestro alumnado a la vez que formamos en lo académico, en el aprendizaje conceptual, en las habilidades profesionales, a acompañar también en esa toma de decisiones, en encontrarle sentido a todo lo que estamos haciendo para su futura inserción profesional. Por supuesto, vamos a hablar de palabras aquí, junto al sentido, palabras que tienen que ver más con el miedo, la presión, la incertidumbre, y una de las complicaciones que tenemos, una de las dificultades que tenemos es la multiplicación de agentes que tenemos que considerar en ese acompañamiento del alumnado universitario en su proceso de inserción. Hoy día no tenemos un profesor universitario, no tenemos profesores de asignatura, tutores de prácticas, tutores de TFG, tutores de TFM, tenemos las orientadoras del servicio de empleo de la universidad, las orientadoras del servicio público de empleo, tenemos la familia, mi padre catedrático que se queja por las notas del no sé qué, tenemos los amigos, tenemos multitud de agentes que estamos desconectados. Cuando hemos trabajado en orientación desde la perspectiva de analizar la relación de nuestros orientados con su TFG, su TFM, sus profesores de universidad, cuando desde nuestras propias asignaturas hemos hablado, hemos negociado con nuestro alumnado universitario con el trabajo de orientación que están haciendo en otro tipo de contextos. Quizá nos falta mejorar un poquito ese vínculo del trabajo que hacemos toda esta diversidad de agentes para poder profundizar en esa manera en la que entendemos nosotros la orientación, que ahora profundizará un poquito más Cristina, y que tiene que ver con lo que planteaba Frankl en El hombre en busca de sentido, ¿verdad? La importancia del sentido.
todo esto que hacemos en la universidad, tanto TFG, tantas asignaturas, los alumnos, aunque pensamos que lo hacen con ChatGPT, que es cierto, trabajan duro y tienen que pasar por nosotros, que somos duros y no somos fáciles de sortear para bien o para mal. Pero eso tiene sentido. ¿Cómo hacemos para que todo ese trabajo que hacen en grado, en prácticas, en TFG, en máster, en oposiciones, cómo hacemos para darle sentido a todo eso? Continuamos ahora con la presentación de Cristina, que nos va a presentar un poco algunos datos sobre investigación que hemos desarrollado y una propuesta de intervención orientadora en esta idea de orientación como sentido. Gracias, Cris. Bueno, a mí no me han puesto micro, a ver si aquí me escucháis, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias a mi compañero Javier. Creo que ha contextualizado muy bien, ha dado una visión bastante general de ese perfil que tenemos, ¿no?, en la universidad. Y bueno, al final, pues, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿En qué voy a centrar ahora esta exposición? Pues al final, efectivamente, ¿no?, en cómo abordamos ese proceso de inserción sociolaboral de esos universitarios a los que estamos formando y que después, pues, van a llegar a los centros de orientación y a los que se les plantean ya muchas dudas, sobre todo cuando le damos clase en cuarto y ya están muy perdidos. Pero yo cuando entregue el TFG ¿y ahora qué hago, no? ¿Dónde está ese sentido, no? Ese sentido que a tantos años y a tanto esfuerzo, ¿no?, que han hecho en su formación universitaria? Y bueno, pues para conocer un poquito cómo está la inserción laboral de esos universitarios, simplemente os invito, seguro que ya lo consultáis por vuestra experiencia y vuestro perfil, que consultéis los informes que hay de inserción, ¿no?, de inserción para, en este caso, ¿no?, en universitarios, y rápidamente podemos ver que todos estos informes, ¿no?, que nos hablan de la inserción, al final nos hablan de la inserción desde una perspectiva de esas tasas, ¿no?, con indicadores claves que centran la inserción en cuál es la tasa de afiliación a la Seguridad Social, cuál es la tasa de empleo, ¿vale?, como indicadores clave. Y como indicadores secundarios que muchas veces quedan relegados en un segundo plano, vemos ese salario mínimo o el salario medio que cobran esos estudiantes, la tasa de temporalidad. No se le da tanta importancia en esos informes, ¿no? Y eso pues lo podemos ver en informes que hacen desde las agencias de evaluación de la educación superior. Aquí en Castilla y León tenéis esa ACUCIL, ¿no?, tenéis una agencia propia de evaluación de la educación superior, en Murcia no tenemos, y nos valemos pues de los informes que hace la NECA y, por supuesto, de los informes periódicos que publica también con datos el Ministerio de Educación y otras fundaciones interesantes, ¿no?, como pueden ser la Fundación BBVA, la Fundación Conocimiento y Desarrollo, en este caso en concreto os doy un ejemplo, ¿no?, pues un informe, ¿no?, como los que os estoy... ¿Se me escucha bien? Soy muy alta, no sé si... Estoy aquí un poco agachada. Un ejemplo, ¿no?, de lo que estoy comentando, pues el informe periódico que publica la Fundación Conocimiento y Desarrollo, por ejemplo, en este caso pues basa esa inserción, el éxito de esa inserción en la tasa de egresados universitarios que efectivamente están afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Y, por ejemplo, en este informe lo hacen diferenciando pues, por comunidades autónomas y en este gráfico en concreto también por las ramas de conocimiento, ¿no? Y bueno, y ahí podéis ver que efectivamente, ¿no?, pues los que, según también los que estudian, como decía Javier, ¿no?, las cosas que de verdad vale, ¿no?, esto, que estudian más, un perfil más ese varón, Juan, de 19 años, y lo que pueden estudiar otros perfiles que también tenemos en nuestras universidades con otras ramas de conocimiento y que al final pues mucha gente basa el éxito de la inserción en estos datos, ¿no? Pero la inserción es mucho más que esa tasa de afiliación, ¿no? Otros datos que podemos encontrar, como os digo, pues, consultando los datos del Ministerio, que luego muchas veces son los que utilizan estas fundaciones para publicar de forma periódica esos informes de inserción, pues vemos en un informe reciente que publicó la Fundación BBVA que efectivamente, ¿no?, en este último lustro pues el 44% de los casi medio millón de, o sea, 500.000 nuevos empleos que se han creado y que han ocupado jóvenes de entre 22 y 29 años, los ocupan los universitarios.
dato interesante, positivo, ¿no?, desde la parte de la universidad, pero en contraposición encontramos que también muchos de esos estudiantes están accediendo al mercado laboral con unas altas tasas de subempleo. Es decir, acceden a empleos para los que están sobrecualificados, para los que efectivamente tienen un nivel de cualificación superior para lo que se está demandando. Y esa diferencia, si ya es alta en la media nacional, lo es más dependiendo de la rama de conocimiento en la que se sitúen esos universitarios. Bueno, datos interesantes que, como digo, hay que tener en cuenta, pero que no son los únicos que podemos consultar. También en las propias universidades, aquí en Castilla y León tenéis esas universidades, ¿no?, Valladolid, a la que personalmente también estoy bastante unida, la Universidad de Salamanca, de Burgos, de León, hacen informes periódicos, se pueden consultar. Y lo que tienen en común estos informes, ¿no?, cuando analizamos la inserción laboral de los universitarios, es que efectivamente, ¿no?, el propósito general que se plantean en estos informes es al final un dato objetivo de qué porcentaje de universitarios, de egresados, obtienen el primer empleo tras su paso por la universidad, ¿no? Y muchos de estos estudios también se centran en la perspectiva del egresado, es decir, se miden, ¿no?, por eso no sé si lo habéis fijado antes en el gráfico aquí del Ministerio, los últimos datos del Ministerio, publicados en 2025, se fijan en la cohorte de los estudiantes que han terminado los estudios universitarios en 2018-2019. ¿Por qué? Porque valoran si 5 años después, efectivamente, esos estudiantes, esos egresados, están trabajando, están insertados en el mercado laboral, ¿no? Y analizando todo esto vemos que efectivamente hay muchos estudios periódicos que se centran en ese primer empleo, en el acceso al primer empleo, y lo hacen 5 años después de haber egresado. Pero no encontramos tantos ejemplos de estudios que aborden ese proceso de inserción laboral cuando los estudiantes son eso, estudiantes. Están estudiando y están empezando ese proceso de inserción sociolaboral, porque el proceso de inserción es un proceso, no es un momento puntual de crisis, de cuando llegan al cuarto, presentan esos TFG, TFM, que tanto les asusta, y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues para saber ahora qué hacemos, tenemos que haber venido por un proceso de orientación, de acompañamiento, durante esos 4 años, en los que, efectivamente, con esa colaboración que decía antes Javier, entre la universidad, los servicios que ofrece, los propios servicios de orientación, podamos ofrecerle ese acompañamiento. Y, en cambio, no hay tantos ejemplos y tantos estudios que aborden cómo experimentan, cómo viven los estudiantes universitarios ese proceso de inserción antes de ese momento crítico de transición al que se tienen que enfrentar, ¿no? Y, bueno, pues este es el origen, básicamente, ¿no?, de la investigación que hemos realizado como base en la Universidad de Murcia. Ahora veremos que también lo hemos ampliado a otros escenarios, y en la que nos preguntábamos, no os voy a dar aquí ahora una lección de toda la investigación que hemos hecho, pero bueno, para que veáis un poquito en general, ¿no?, cuáles son las preguntas que han guiado este estudio, queríamos principalmente dar respuesta, ¿no?, a esas 3 grandes preguntas, muy amplias a su vez. En un primer lugar, ¿no?, pues queríamos ver cómo estaba experimentando, no ese universitario, el estudiante, no el egresado, el estudiante, cómo estaba experimentando ese proceso de inserción laboral a la vida activa antes de ese momento crítico, qué factores determinantes, qué competencias y creencias van a influir en ese proceso de inserción, y sobre todo cómo podíamos nosotros, desde la orientación, contribuir y facilitar, ¿no?, a que ese proceso, efectivamente, a facilitar ese proceso de inserción desde la orientación en la propia universidad. Y eso es un poquito lo que hemos hecho, ¿vale? Voy a explicaros un poquito que esa investigación, ¿vale?, como digo, nace desde la Universidad de Murcia, pero hemos tenido la suerte, ¿no?, pues de conocer la realidad universitaria in situ de diferentes universidades ubicadas, como veis ahí, pues en diferentes puntos geográficos. De tal manera que, bueno, pues pudimos recoger muestra y consultar a universitarios que estaban, por un lado, en 3 universidades españolas, la Universidad de Murcia, la Universidad de Granada en Andalucía y la Universidad de Coruña en Galicia, ¿no? Y luego también en Europa pudimos consultar y
conocer la perspectiva y las creencias de universitarios de la Universidad de Padua, que está en el Véneto, en el norte de Italia, y ya cruzando el charco, pues también recogimos muestra en una universidad de Córdoba, en Argentina, y en una universidad de la costa este de Estados Unidos, en Connecticut. Bueno, pues veis una realidad pues también bastante amplia de cuáles son los universitarios, ¿no? Esos perfiles que nos presentaba Javier, al final se repiten, da igual los kilómetros que haya de distancia, se repiten, ¿vale? Y se repiten porque al final la muestra, ¿no?, que hemos recogido en esos países y esas universidades, al final se ha conformado, pues hemos encuestado a 1.765 estudiantes y como veis ahí, le hemos preguntado evidentemente a los estudiantes que estaban ya en cuarto de carrera, en cuarto de grado, para preguntar realmente por esas inquietudes que tienen en ese proceso de inserción laboral, también la experiencia que han llevado durante esos 4 años. Y el primer dato que a lo mejor os llama la atención, ¿no?, que decía Javier, ahora acceden a la universidad de forma igualitaria, más o menos, paritaria, tantos hombres como mujeres, ¿no? Pero la realidad, por ejemplo, de nuestra muestra, donde hemos tenido acceso a estudiantes que por lo general estaban estudiando en la rama de ciencias sociales, pues ¿qué pasa? Que la muestra, como veis ahí, pues 3/4 partes eran mujeres. Bueno, la paridad en ese acceso a la universidad muchas veces pues, está también determinado por el tipo de estudios a los que acceden, que a su vez pues, va a influir en ese proceso de inserción laboral y en el éxito de esa inserción, ¿vale? Como digo, no voy a presentar todos los datos, pero sí que para que nos hagamos una idea, ¿no?, dentro de esa contextualización que nos ha hecho Javier, en nuestra investigación, los datos más relevantes, ¿no?, que hemos obtenido es que efectivamente dentro de esa muestra de más de 1.700 estudiantes en diferentes universidades, en diferentes contextos, nos damos cuenta que 3/4 partes de esos estudiantes no realizan prácticas extracurriculares, ¿vale? Como nos planteaba Javier, ahora la complejidad, la amplitud, la optatividad, la realización de prácticas es ya una realidad de los cursos universitarios, pero es que muchas veces se quedan en eso, ¿no?, y no llegan a, por ejemplo, a realizar prácticas que no están contempladas en su currículum o no llegan a acceder a los servicios que la propia universidad les facilita para mejorar y para favorecer ese proceso de inserción desde antes de que se produzca ese proceso, ese momento, ¿no?, de transición. Y bueno, creo que es un dato interesante. Igual que lo es ese 54%, ¿no?, de estudiantes a los que hemos preguntado que actualmente, pues, en el momento en el que le pasamos el cuestionario, se encontraban estudiando a tiempo completo. Es decir, bueno, el 54% más el 23% de estudiantes que simplemente trabajaban de alguna forma muy esporádica, ¿vale? O sea, que casi el 70 y tantos % no tenían experiencia laboral, ¿vale? Ese es el perfil con el que hemos trabajado en esta investigación y que son factores que evidentemente influyen en cómo van a vivir esa inserción. También le preguntábamos por el desarrollo de competencias para la empleabilidad que ponían en práctica durante esos 4 años en la carrera, ¿vale? Y bueno, hemos preguntado por un listado más amplio de lo que aparece aquí de las competencias transversales, que bueno, y ahí solo aparecen los datos más relevantes, ¿no? Pero si os dais cuenta, ellos consideran que las 3 competencias que más trabajan en la carrera y que les puede favorecer ese proceso de inserción son el trabajo en equipo, la responsabilidad y la capacidad de aprendizaje y adaptación. Evidentemente, todas ellas muy importantes. Pero en contraposición nos encontramos que el emprendimiento, el liderazgo y la innovación, competencias que hemos escuchado y hemos aprendido mucho esta mañana, también con el compañero, con Pablo Peñaver, pues los estudiantes universitarios consideran que las desarrollan poco o regular, ¿no?, en esa formación que estamos diciendo que estamos preparando a estudiantes para ese mercado laboral incierto, volátil, en esa sociedad VUCA, y estamos olvidando muchas de esas competencias, ¿vale?, que también nos ponemos los profesores, los docentes universitarios, el mea culpa, ¿vale?, porque ese desarrollo viene también de la parte de los propios docentes.
Esto es lo que nos dicen los estudiantes. También nos dicen que al final sus expectativas a la hora de terminar los estudios, pues la mayoría, muchos de ellos, al final lo que quieren es buscar trabajo. La mayoría y muchos de ellos de lo que sea, ¿vale? Tienen esa necesidad de encontrarle un sentido a tantos años de formación, ¿no? Ya llevan muchos años en el sistema educativo y tienen muchas veces claro que no saben de qué van a trabajar, no saben el por qué, dónde van a estar, pero que quieren trabajar, quieren encontrarle un sentido a todo ese periodo de formación en el que han estado inmersos tanto tiempo, ¿no? Y también le dan importancia a aspectos muy importantes para el empleo, como es que efectivamente esa inversión que han hecho en formación, pues al final que encuentren un trabajo adecuado a su formación, ¿no? Eso al final, para evitar esa tasa, ¿no?, que os ponía al inicio del subempleo, ¿no? Es decir, acceder realmente a una formación a un empleo para el que han estado formándose y que se adecúe a su grado y a su formación. Y ya por último, dentro de estos datos que me parecen relevantes, destacar también, ¿no?, pues en relación con lo que decía Javier, del desconocimiento y la desvinculación de esos servicios de los que los universitarios se pueden aprovechar, ¿no?, para favorecer ese proceso de inserción. Bueno, pues cuando le preguntamos por los servicios, si algún estudiante había participado en algún tipo de programa, recurso de orientación profesional a lo largo de su carrera que le pudiera beneficiar para su proceso de inserción, apenas un 13% de esos estudiantes habían participado en algún tipo de actividad, programa de orientación, ¿no? Entonces, lo conocen poquito y los que lo conocen, pues apenas acceden a esos recursos y a esos programas. Entonces, eso también es bastante significativo para el proceso de inserción. Y ya por último, destacar también, ¿no?, cómo le preguntábamos también a esos estudiantes cuál sería su radio de búsqueda de empleo al que estarían dispuestos a acceder a la hora de encontrar un empleo, ¿no? Y casi el 90% nos decían que como mucho estarían dispuestos a buscar trabajo en su provincia. No tuvimos la suerte de consultarle a nadie de Castilla y León, ¿vale? Pero ya sabéis que la región de Murcia es uniprovincial, ¿vale? Entonces, bueno, el radio de búsqueda pues, se limita bastante a Murcia, a poquito, ¿vale? Sí que es verdad, no voy a profundizar más en esto, pero evidentemente, no sé si lo estáis pensando, esto es la media general de todos los datos que obtuvimos, ¿vale? Luego, pues, si queréis profundizar, y hay muchos más datos, están las comparaciones entre lo que decían los estudiantes por ejemplo, de Estados Unidos, ¿vale?, que ahí sí que estaban mucho más dispuestos a cruzarse el Atlántico, incluso a estar 4 horas para irse a la otra costa a trabajar, a la otra costa de ese propio país, y en cambio, pues, cuando nos acercamos a Europa y específicamente a España, el desplazamiento a la hora de buscar empleo es prácticamente nulo, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final toda esta caracterización de la muestra, bueno, simplemente que ha sido posible, ¿vale?, deciros a través de ese cuestionario que tenéis ahí, que podéis consultar también, que lo diseñamos específicamente para esta investigación y que le preguntábamos un poquito a los estudiantes, pues, sobre ese proceso, sobre esas expectativas, sobre esas creencias que acompañan ese proceso de inserción laboral cuando son universitarios todavía. Y bueno, ese cuestionario evidentemente se validó, siguió todos los procesos de validación en la investigación y se tradujo a los 3 idiomas para poder pasarlo, pues, a la muestra de los diferentes países en los que pudimos recoger esa información. Como principales conclusiones, ¿vale? No me voy a alargar mucho más en esa investigación, pero al final lo que vimos es que efectivamente los universitarios tienen una formación, una educación superior, pero también arrastran y enfrentan retos, desafíos importantes que tienen que ver, pues, con una realidad en la que están, que nos han planteado muy bien Javier, pero también venimos, ¿no?, esta mañana de escuchar a los compañeros, que efectivamente les plantean por una serie de cambios sociales, laborales, que efectivamente, pues, van a cargar más una mochila que llevan ahí de limitaciones, bueno, cosas que tienen que tener en cuenta para ese proceso, donde además hemos identificado que esos universitarios también van a tener una falta de experiencia profesional,
una falta de saber qué quieren hacer, qué objetivos profesionales quieren marcarse en el inicio de su carrera profesional, una falta de desarrollo de esas competencias transversales, competencias para la empleabilidad, que deberían de reforzarse si estamos hablando de los informes que dice el Foro Económico Mundial, que deben de ser las competencias que más van a crecer, pues también esa falta de desarrollo de esas competencias creo que es un factor clave, junto con el desconocimiento y la desvinculación que hay actualmente en la universidad con los servicios de orientación, ¿no? Que hemos visto que muy poquitos de ellos lo conocen, y los que lo conocen, pues muy poquitos de ellos acceden a esa orientación, ¿no? Entonces, todos esos son factores claves que evidentemente van a influir en ese proceso de inserción de los universitarios en un inicio de la carrera profesional que al final, como decía también antes Javier, no solamente se va a quedar en una necesidad económica, sino también en encontrar un sentido a esa inserción, encontrar un propósito. Ya nos vemos que a los universitarios no les vale con encontrar un empleo, les vale con encontrar un empleo que sea de calidad, que tenga sentido y un propósito para toda esa formación superior en la que han invertido tiempo, dinero, han hecho renuncias, han hecho esfuerzo, aunque hay también por ahí la ChatGPT, es cierto que invierten también mucho esfuerzo en esa formación y quieren encontrarle ese sentido y ese propósito a tantos años de esfuerzo, ¿no? Y para eso, pues creemos que efectivamente la orientación tiene que actuar como ese proceso de acompañamiento donde no solamente nos vale con que cuando lleguen a cuarto o al final de la carrera nos digas que ahora no sé qué hacer, pues cógete vete a SEPE, mira a ver las salidas que tienen más, las salidas profesionales más demandadas y ya está, ¿no? Al final tenemos nosotros desde la orientación esa obligación de acompañar no solamente en esa inserción, sino en la construcción de un sentido profesional dentro de ese proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con la investigación que hemos hecho hemos visto efectivamente faltan programas, por lo menos dentro para el colectivo, ¿no?, con el que trabajamos nosotros de los universitarios, que aborden el inicio de la carrera profesional de esos universitarios desde la orientación, ¿no? Y pues ante esa falta de programas de orientación es la consecuencia y digamos el resultado final de esta investigación fue plantear y diseñar un programa de orientación que finalmente pues publicamos en la editorial Pirámide, ¿no?, y que llevaba por título La orientación profesional en la incertidumbre, ¿no? Un programa de orientación para la inserción sociolaboral de esos universitarios que hemos estado comentando, que se basa precisamente en el proyecto profesional y de vida como ese recurso básico que tenemos dentro de la orientación. ¿Conocíais proyecto profesional? Sí, imagino. Bueno, proyecto profesional, todos sabemos lo que es el proyecto profesional. ¿Habéis escuchado PPV? ¿Os suena? ¿No? Vale. Bueno, pues entonces antes de empezar, ¿no?, a ver lo que es ese PPV, quiero explicaros un poquito la importancia que tiene. A partir de ahora voy a decir PPV, ya sabéis que me refiero a ese proyecto profesional y de vida, y es muy importante la orientación. ¿Por qué? Punto número 1, porque al final, ahora veremos lo que es ese recurso, pero comparte, el recurso del PPV comparte la finalidad y el proceso de la orientación en sí. Por lo tanto, si trabajamos dentro de este recurso, estamos trabajando todo el proceso básico de la orientación. El PPV nos permite poner en el centro a la persona, esencial para la orientación. La persona es la protagonista de ese proceso y nos permite que esa persona aprenda no solamente a afrontar ese proceso de transición en un momento puntual, sino que también aprenda a autoorientarse, que cuando haya otro momento de cambio, otro momento de transición en ese mercado laboral, sepa y tenga los recursos suficientes para poder afrontar ese momento de cambio, ¿no? Todo eso es importantísimo, donde en una sociedad 4.0, sociedad VUCA, llamémosla como la llamemos, todo ya hoy ha quedado muy bien contextualizado, y en esa sociedad es muy importante que aprendamos a movernos en esa incertidumbre y que podamos parar y aprender a proyectarnos, a saber qué queremos, buscar ese sentido, ¿no? Y el PPV nos va a ayudar a eso. Y por último también, y me parece muy importante, es que trabajar a través del PPV nos va a permitir que los orientadores nos situemos desde ese rol, ¿vale?, de agente de cambio, de dinamizador, de asesor
de acompañante en esa elaboración y construcción del PPV y no como una persona externa que te desarrolla un programa de orientación y ya está, sino que va a estar de forma paralela acompañando al, en este caso al universitario, pero bueno, al usuario de la orientación, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues definimos ese PPV, entendemos el PPV como es un recurso básico, ¿vale? de la orientación que nos va a permitir mediar y acompañar a esa persona en un proceso de toma de decisiones que debe de ser autónoma, clave en momentos de transición, en momentos de cambio, que la persona pues, va a experimentar a lo largo de su vida, pero también a lo ancho de su vida, es decir, en todos los entornos laboral, social, personal, en los que esa persona pues, se desarrolla, ¿no? Y poder hacer esa toma de decisiones efectivamente de forma crítica y reflexiva. ¿Por qué lo llamamos así? ¿Por qué llamamos PPV, PP? ¿Por qué no VP? ¿Vale? Bueno, un poquito hablamos primero de profesional y vital, porque ahora ya en el desarrollo de la carrera no podemos hablar de trayectorias profesionales sin hablar de las vivencias, de los condicionantes personales, sociales que nos acompañan, ¿no? Entonces, va entrelazado y es muy importante que hablemos de forma entrelazada de lo profesional y lo vital, ¿vale? De lo profesional y lo personal. Y de proyecto, porque al final esa trayectoria y esa carrera, ¿no? Nos decían antes en la exposición de Belén Arcona, creo que se llamaba la compañera, Belén, que efectivamente la generación de ahora pues, va a acceder a una media de 12, 13 empleos a lo largo de su trayectoria profesional. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas transiciones y por eso ya no solamente es un empleo, sino es un proyecto profesional, ¿no? Hablamos de esa carrera. No sé si os surge esta pregunta, ¿por qué no para Cristina, Javier, de hablar de proyectos cuando no podemos proyectarnos en un mundo donde en 5 años, no en 5 años, sino en 2026 no sabemos ni dónde vamos a estar, ni qué se va a demandar, etcétera, ¿no? Pues el PPV lo interesante es que nos permite cambiar el foco, cambiar la pregunta y decir, no, el futuro está, el futuro impredecible está ahí, vale, no podemos predecirlo, pero el PPV nos va a ayudar a cambiar la pregunta y decir, vamos a aprender a movernos en esa incertidumbre, vamos a saber y a aprender a gestionar ese cambio, ¿vale? Creo que me estoy quedando un poco justa de tiempo, puede ser. Bueno, al grano. ¿Cómo desarrollamos ese PPV? Con 4 grandes fases, ¿vale? Se lo explicamos siempre a nuestros alumnos y también con el programa este que os estoy presentando. Es importante que el alumno, para aprender a gestionar y a moverse en esa incertidumbre, se conozca a sí mismo, ¿vale? Que dé respuesta a ese quién soy a través de autoconocimiento, de analizar sus condicionantes personales, qué le motiva, competencias, etc. También que aprenda a ubicarse, cuál es su contexto, dónde está, cuáles son sus condicionantes laborales, el mercado laboral, condicionantes también sociales, el mundo que le rodea, ¿vale? Una vez que analizamos dónde estamos, quiénes somos, qué nos caracteriza, qué nos motiva, podemos tomar una decisión basada en ese análisis previo que nos diga, tomamos una decisión en base a esas 2 primeras fases que nos diga, que nos permita, ¿vale? Tomar conciencia de cuál es realmente nuestro objetivo profesional, qué queremos conseguir, ¿vale? Dando respuesta a esas 2 primeras preguntas, qué queremos hacer, ¿no? Marcarnos un objetivo. Y finalmente la última fase, cómo vamos a dar respuesta a ese objetivo, cómo vamos a conseguir que ese objetivo pues, llegue a buen puerto y lo consigamos, que en muchos de estos casos, como digo, es la inserción laboral. Todo esto es la estructura de ese PPV, ¿vale? Y nosotros lo planteamos en este manual, ¿vale? Este programa de orientación profesional en la incertidumbre, donde lo planteamos para universitarios, ¿vale? Para trabajar de forma grupal, en grupos de entre 4 a 16 estudiantes, que van a pasar pues, a lo largo de 5 bloques de contenidos, ¿vale? En un total de 11 sesiones, que cada sesión tiene unas 3-4 actividades, y en la que en ese manual pues, planteamos, por un lado, el cuaderno del agente, del orientador, ¿vale? Para que sepa cómo tiene que desarrollar todas esas actividades y esa intervención con los usuarios, y luego también incluye un cuaderno del participante con fichas, con actividades concretas que debe de ir elaborando para poder construir ese PPV, ¿vale?
Este PPV se plantea, ¿vale?, dentro de ese manual, pues como la metáfora de un viaje hacia el empleo, que parte desde un primer bloque de ¿qué necesitamos? Vamos a venir a Segovia, pues necesito el DNI, me lo van a pedir en el hotel, necesito venir con mi compañero, ¿vale? ¿Qué necesitamos para planear ese viaje? ¿Qué necesitamos en el equipaje hacia el empleo? Necesitamos la actitud, necesitamos conocernos, ¿vale? Luego pasamos, tenemos que ampliar nuestro horizonte, tenemos que ver dónde vamos a buscar ese contexto en el que vamos a insertarnos. Y ya por último, elegimos el destino, ponemos el foco, centramos nuestro objetivo profesional y por último nos preparamos para iniciar ese viaje hacia la inserción, ¿vale? Entonces, a lo largo de esos 5 bloques de contenido vamos trabajando ese PPV que planteamos en este programa con una metodología narrativa, participativa, relacional, vivencial, con las experiencias que tienen esos estudiantes. Es interesante que en esos grupos intervengan y participen universitarios que son de diferentes titulaciones, diferentes ramas de conocimiento, para que vayan pasando por esas 4 preguntas, 4 fases del PPV, pues dependiendo del objetivo de cada fase, utilizaremos pues, técnicas de autoconocimiento, técnicas de planificación, etcétera, ¿vale? Perdón que voy un poquito rápido porque sé que me estoy quedando fuera de tiempo. Si luego queréis comentar algo, lo que sea, lo profundizamos, ¿vale? Pero al final la idea es que se vayan trabajando pues, diferentes técnicas en función del objetivo de cada fase de ese PPV. Para que lo veamos más práctico, ahí os he puesto algunas actividades, ¿vale?, que se incluyen en ese manual y que, como digo, pues dependiendo de la fase en la que estén los alumnos en la elaboración de su PPV, pues por ejemplo, al principio pues podemos utilizar técnicas de autoconocimiento como una línea de vida, hacer la ventana de Johari para ver qué imagen tengo yo de mí mismo, pero también qué imagen proyecto a los demás, que creo que lo ha comentado también esta mañana Pablo Peñalver. Y bueno, y también ver, decíamos, ¿no?, es importante saber dónde estoy, o sea, es importante conocernos, pero también saber dónde estamos, cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestra red de contactos que nos pueden ayudar a cumplir nuestros objetivos profesionales, ¿no? Y por eso también le ponemos pues, una diana para que identifiquen esos contactos. Más cositas, cuando avanzamos en el PPV es importante que se marquen su objetivo profesional, que tomen decisiones realistas, que tomen decisiones alcanzables, medibles, a través de, pues, por ejemplo, de la técnica SMART para plantear objetivos que tengan esas 5 características. Y luego también, pues otra actividad que le planteamos es la flor del empleo, donde tienen que ir completando los diferentes pétalos, pues teniendo en cuenta los factores, valores, competencias y diferentes elementos que son importantes para ellos a la hora de buscar empleo, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos, ¿vale?, de todas las actividades que se incluyen en el manual. Después, si queréis, podemos comentarlo en el tiempo que nos quede y si no, pues en la visita o en la cena, ¿vale? Pero, bueno, son solo algunos ejemplos. Quería que lo vierais un poquito visual. Pero para ir cerrando ya, ¿vale? Al final nos quedamos, ¿no?, que esta propuesta que hacemos de forma humilde dentro de la Universidad de Murcia para trabajar la orientación, como digo, con los universitarios antes de que afronten ese proceso, ese momento crítico de transición, aporta, ¿no?, unos contenidos transversales que son esenciales para cualquier universitario. Da igual que se llame Juan, que tenga 19 años o que tenga 34, da igual esos perfiles. Al final son contenidos transversales que se pueden trabajar y se deben trabajar dentro de la orientación, que pueden ser muy útiles para trabajar ese momento, para estar preparados para tomar esa decisión cuando llegue el momento, ¿no?, en esos momentos críticos, y que al final también nos permite aportar pues, una guía que es de fácil aplicación, ¿no?, en la que contamos tanto con un manual, un cuaderno para el participante, como también un manual para el agente, el orientador que lo desarrolla, con esa metáfora, ¿no?, a través de un viaje al empleo que creo que es interesante, ¿no?, a la hora de abordar ese PPV, ¿no? Aquí os traigo simplemente rápido la evaluación, ¿vale?, de la última aplicación que hicimos de este PPV, ¿vale?, con los estudiantes universitarios,
y le preguntábamos, pues aparte de otras cosas, le preguntábamos pues qué les había aportado la participación en ese programa, ¿no? Y al final, pues evidentemente, la mayoría decían que le había servido mucho para saber y elaborar su PPV y ampliar y conocer realmente qué es esto de la orientación, técnicas, qué recursos pueden tener luego para afrontar procesos de cambio, procesos de transición a la vida activa. Y luego también, pues efectivamente, les había servido y mucho para ampliar su contexto laboral, conocer oportunidades laborales, definir sus objetivos y mejorar competencias transversales que al final también se trabajan con ese programa, ¿no? Y creo que estos datos, pues, para nosotros que lo aplicamos son alentadores, creemos que está funcionando. Y a partir de esta pequeña evaluación, pues simplemente recordar, ¿no?, que efectivamente con este tipo de programas, ¿no?, lo que nos permite al final es que el universitario pues pueda poner el foco realmente en lo que depende de ellos mismos, ¿no? Tenemos una realidad cambiante, tenemos unos conflictos geopolíticos y una realidad que nos ha planteado muy bien Javier, pero que al final muchas veces hay que identificar, pero que no dependen tanto del universitario. El universitario tiene que centrarse también en lo que depende de él, en poner en foco en lo que quiere alcanzar en esa transición y teniendo muy en cuenta que al final el inicio de la carrera profesional, ¿no?, cuando termine la universidad, es eso, es el inicio, solo el inicio de un viaje que va a ser muy largo, que tiene paradas, que tiene altibajos, que tiene interrupciones, pero en el que al final hay que saber, ¿vale?, poner el foco en lo que realmente importa, ¿vale? Pero eso no quiere decir que toda la responsabilidad, evidentemente, recaiga en esos universitarios. Al final, dentro de la orientación, ¿vale?, los servicios de orientación también hay una responsabilidad, es la clave para lograr esa inserción y es muy importante que logremos esa colaboración de los servicios de empleo, ¿vale?, universidades, políticas, ¿no?, lo que decía Javier, hay esa desconexión que está pasando que muchas veces no conocemos ni a los propios orientadores que están en los servicios públicos de empleo, ¿no? Y para eso, pues, nuestra humilde aportación con este programa que os he presentado y otros programas que están llevando a cabo en vuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, que hemos leído, ¿no?, está el programa Experience Plus, que al final lo que trata es eso, es de poner en relación la Junta de Castilla y León con las universidades y las empresas para poder atraer, retener el talento y mejorar la inserción laboral de los universitarios aquí en vuestra comunidad autónoma, ¿no? Entonces, con ese ejemplo, con el que hemos presentado esta tarde, al final creo que es importantísimo, ¿no?, que efectivamente la universidad debe conectar. Para eso este foro es maravilloso y agradecemos, me uno al agradecimiento de Javier, ¿no?, de que nos hayáis invitado, de que podamos compartir este espacio. Porque al final esta pregunta para nosotros sigue abierta, ¿no? Y creo que, si queréis, así vamos a cerrar la presentación y que os invitamos también a participar y que nos digáis, pues eso, cómo podemos seguir mejorando esas vías, esas veces que nos cuesta tanto, esa institución lenta, arcaica a veces, como es la universidad, que nos cuesta tanto, ¿no?, pues seguir ese ritmo vertiginoso, ¿no?, y esos cambios que estamos viendo en el mercado laboral, pues cómo podemos mejorar, ¿no?, esa coordinación también entre las universidades y los servicios de empleo, pues para al final mejorar el proceso de inserción laboral desde antes de que sean egresados, es decir, desde los propios estudios universitarios. Una pregunta, pues, para reflexión, si queréis compartir ahora, y bueno, por mi parte nada más, creo que sí que más o menos me ha ajustado y nada, muchas gracias por vuestra atención.